Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso vestido, así que sin más que decir, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, chicas, es tomarnos estas medidas que les estoy dejando acá a un ladito. Primero nos tomaremos la medida del busto, pero vamos a agregar unos 4 centímetros a esta medida, es decir, que no nos quede exactamente pegado al cuerpo. Haremos lo mismo con nuestra cintura, también voy a agregar unos 4 centímetros porque cuando yo vaya a coser mi cierre, este me va a quedar más pequeño y también vamos a hacer unas pinzas. Y también tomaremos la medida de nuestra cadera pasando por la parte más alta de los glúteos. Y la última medida sería el largo que queremos nuestro vestido, ahí ya es decisión de ustedes. Vamos a estar usando aproximadamente 1 metro de tela dependiendo del largo del vestido. Vamos a usar un cierre de vestido y broches para brasier. Luego nuestra tela la vamos a acomodar bien y vamos a doblarla en 2 partes. El ancho que le vamos a dar a nuestro rectángulo es la medida más grande que ustedes tengan. Por ejemplo, en mi caso puse la cadera porque tengo 108 centímetros. Eso lo dividimos entre 2, así que la medida que voy a usar es 54 centímetros de ancho. Y una vez teniendo ya nuestro rectángulo de este modo en 2 partes, la vamos a doblar así como están viendo. Lo vamos a doblar en 4 partes. Y ahora la medida de busto la vamos a dividir entre 4. Como yo tenía 100, la dividí entre 4 y me dio 25. Se divide entre 4, chicas, porque como hemos doblado la tela en 4 partes. Ahora yo voy a bajar aproximadamente unos 30 centímetros y allí vamos a hacer lo mismo como hicimos con el busto. Marcamos la cuarta parte de cintura. Luego de ese punto de la cintura bajamos 20 centímetros y ahí marcamos la cuarta parte de cadera. Y ahora estos 3 puntos que hemos marcado los vamos a unir. Y bien, ahora sí vamos a marcar el largo deseado. Yo al principio lo dejé muy largo, pero después le tuve que cortar porque no me gustó cómo me quedaba. Y después vamos a cortar esta parte que hemos marcado. Y bueno, chicas, ya abriendo las piezas nos quedaría de este modo. Aunque acá en cámara, chicas, parece que es demasiado grande. Luego con las pinzas, cuando unamos las 2 piezas y cuando coloquemos el zipper va a quedar un poquito más pequeño. Así que bueno, no se vayan a asustar si miran muy grande el vestido, porque acuérdense que nuestro cuerpo tiene diferentes formas. Ahora vamos a coser el cierre, pero primero lo vamos a asegurar con alfileres. Lo uniremos tomando el centímetro de tela que nos ha quedado. Y una vez que ya tengamos los alfileres colocados, con nuestro hilo y aguja vamos a pasar una puntada grande. Y ahora sí ya podemos quitar los alfileres. Del frente nos quedaría así. Y ahora vamos a pasar a coser ya nuestro cierre. Pasando la primera costura por el revés, donde hemos cosido con hilo blanco. Y luego la haremos ya al derecho para que quede el acabado final.
Y al fin así nos ha quedado la costura del derecho. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas pinzas para que el vestido nos entalle mejor. Y para hacerlo vamos a marcar la mitad de nuestro vestido. Y luego en esa mitad, ahí sí vamos a realizar la pinza. Yo voy a tomar aproximadamente medio centímetro. Pero lo que les quiero decir, chicas, que esta pinza es para aquellas personas que tienen busto pequeño. Así como en mi caso, yo por eso la he hecho de este modo. Pero si ustedes tienen busto más grande, la pinza la tienen que empezar desde donde termina su busto. Y también tienen que hacer una pequeña pinza desde el costado hasta en dirección hasta donde está su busto. Y bueno, ahora sí, chicas, vamos a hacer esta parte que les estoy mostrando acá a la izquierda del vestido. Si ven, el vestido no termina recto, así que en ese caso vamos a cortar en forma redondeada, pero solo esa parte, y luego vamos a sostenerlo con alfileres. Después, chicas, ustedes se lo prueban y si ven que todavía les estorba en abajo de su axila, le van a cortar otro poquito más y así hasta que les quede bien. En el caso que ustedes lo quieran recto, tienen que hacerlo un poco más escotado para que no les estorbe. Y ahora para tomar la medida de las tiras, se colocan la cinta de este modo y luego toman la medida hasta atrás, hasta donde empieza su vestido. Para coser las tiras delanteras yo lo puedo dejar exactamente encima donde están las pinzas, pero de la parte de atrás la vamos a coser unos 2 centímetros hacia adentro porque si no se nos van a caer las tiras a cada rato. Miren, así les tiene que quedar, chicas, pero no lo vayan a poner en la misma dirección porque si no se les va a estar cayendo a cada rato del hombro. Y ahora sí, chicas, este es el resultado final. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Y si les gustó, por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que voy a subir. Y ya saben, si tienen alguna duda acerca de este video, déjenmela acá abajo. Yo voy a tratar de contestarles y explicarles lo mejor posible. Y bueno, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima en un nuevo video para mi canal. Bye.